En este segundo taller, lo que pretendemos es hacer la construcción de dos líneas cronológicas. Es decir, en una recta vamos montando qué pasó en un año específico de la década o del centenario, mejor dicho, que fue lo que pedí el siglo pasado, en cuanto a acontecimientos históricos y culturales. Resolvamos la primera, los acontecimientos históricos. Resulta que la mayoría de líneas que me mandaron ustedes, casi todas, tienen los mismos datos. Entonces, mandaba yo cuando les estaba retroalimentando los correos, decían que de una u otra manera sigue siendo escasa información, algunas no superan los 10 datos, tengamos en cuenta que estamos hablando de un siglo son 100 años, valga la redundancia, pero ahí en esos 100 años de historia han ocurrido muchas cosas y me he encontrado con sucesos bastante repetidos en todas las líneas. Para tener en cuenta, estudiante, por ejemplo, que me he encontrado seguido, casi todas las líneas hacen colación o sacan a flote el tema del narcotráfico, de la muerte de Pablo Escobar Gaviria. Me he encontrado mucho con el hecho de la toma del Palacio de Justicia, el establecimiento de las guerrillas en Colombia y todos estos temas. Pero entonces, hay que ser más meticulosos con la información que encontramos o no con los portales de búsqueda o al hacer esos procesos de escudriñar entre tanta información de la historia de Colombia para que nos queden líneas diferentes y no tengamos que hablar de que los sucesos más importantes de Colombia son los que todos conocemos y con los que lastimosamente pues nos han dado mala fama. Por ejemplo, el narcotráfico, pues es importante en el sentido de que hizo mella social en Colombia, pero yo pienso que no vale la pena latigar el mismo dato siempre. Entonces, estudiantes, como hechos sociales importantes de la historia de Colombia, muy pocos colocaron, por ejemplo, en el año, voy a traer una colación muy importante, por ejemplo, en el año 91, pues se originó la Constitución Política de Colombia, porque veníamos de 1886. Eso es un acontecimiento histórico bastante importante, muy poco lo tuvieron en cuenta. A finales de la década de los 90, ya casi para entrar a los 2000, hubo un hecho del que nadie habló y está importante y es demasiado importante y muy triste porque ocurrió el terremoto del eje cafetero. Esa zona del Triángulo del Café fue bastante afectada, muy poco lo tuvieron en cuenta. Durante la época de los 50, otro hecho social histórico de bastante importancia, y tal vez en ese entonces no se le dio esa dimensión por lo que el machismo seguía siendo de las suyas, pero de una u otra manera eso va a determinar mucho la historia de Colombia. ¿Por qué? Porque para la década de los 50, más o menos en el año 58, las mujeres van a tener derecho al voto, a sufragar, y eso es muy importante dentro de la historia de Colombia. Durante la década de los 70 todos tenemos ese vacío del 50 casi al 80, no sé por qué, nos quedaron esos 30 años sin contar sucesos importantes y hubo uno muy importante, casi durante la década de los 70 es muy frecuente encontrar en los libros de historia que se hable del movimiento de la séptima papeleta como una de las primeras manifestaciones de la juventud de ese entonces que de una u otra manera reclamaban una participación más activa dentro de la política de Colombia, buscaba una reforma. Ese es otro de los sucesos históricos importantes de la historia de Colombia, del cual pocos me hablaron. El TLC, que no es tan nuevo, de eso ya se venía hablando durante la época de los 90, de los tratados de libre comercio, de las importaciones, de hacer del país ampliar la capacidad de exportación de Colombia. A eso es a lo que me voy, esos son los pocos ejemplos que les quiero traer. Para que para que mis estudiantes no construyan la línea del tiempo con los datos que ya todos no sabemos, porque los juegan en un periódico, porque los juegan en una revista, porque son datos sabidos y por haber, sino que escudriñemos más en la historia. Internet ofrece muchísimas páginas de acceso a la historia y ahí créanme
que hay muchísimos sucesos históricos más importantes que el narcotráfico, más importantes que la consolidación de las guerrillas colombianas y que van más allá, que también vale la pena tener en cuenta dentro de sus líneas históricas, dentro de sus líneas de acontecimientos históricos, la línea cronológica. Recuerden, trazan la línea, ubican el año, ahí tenemos también hay que corregir la redacción porque coloca simplemente el dato, el dibujito o la imagen, pero no colocamos qué es lo que pasó. Entonces, en ese año se coloca la acción como tal que pasó, o nació, o murió, o fue inaugurado, o tal vez falleció, se consolidó, se constituyó, ocurrió. Eso es muy importante para que tengamos aclaración con la línea del tiempo de los sucesos históricos en la línea cronológica. En la parte de la línea cronológica de los sucesos artísticos, la situación cambia y pienso que nos quedamos solamente con los datos relacionados con las artes plásticas, las pinturas clásicas, las esculturas que se conocían entonces, todo lo que llegó de Europa hasta acá. No digo que no sea válido, como primeros referentes del arte son totalmente válidos, pero entonces a más de uno le hice la retroalimentación de que estamos hablando de sucesos artísticos a nivel Colombia, entonces no era solamente quedarnos en la pintura y en la escultura clásica. Podemos tener en cuenta los aportes de todos los otros campos de las artes en Colombia. Por ejemplo, qué bueno sería encontrar una línea con sucesos artísticos en donde me dijeran, y vamos a hablar del siglo como tal, qué bueno sería haber encontrado una línea donde alguien me hubiera citado que durante la época de los 50 y de los 60 nacerían festivales de danza tradicional muy importantes que a la fecha se mantienen. Por ejemplo, en el año 68 se origina o nace el Festival de la Cumbia en el Banco Magdalena y hoy en día se hace. Es un festival que tiene más o menos 50 años. Sobre la misma época, o tal vez un poquito más sobre los 60, se da origen también a otra de las fiestas tradicionales de Colombia, el famoso Festival del Burro en San Antero, Córdoba. También tengamos en cuenta que durante todo ese siglo hay otros eventos relacionados con la cultura. Sigamos hablando un poquitico más de la danza. Tenga en cuenta que durante todo ese siglo nacerá el Reinado Nacional del Bambuco, tan famoso en el Huila, el Festival Folclórico de la ciudad de Ibagué, el Torneo Internacional del Joropo en el Meta. Estamos hablando también del Carnaval de Barranquilla, que en ese entonces lo llamarían la Batalla de Flores. En 1919, por ejemplo, es fundado el Río Sucio Caldas y ahí se formó el carnaval más antiguo de Colombia. Se dice incluso por algunos historiadores que es uno de los carnavales más antiguos del mundo y de Latinoamérica. Tengamos en cuenta todos esos datos. También, datos más importantes, en el año 85-87 nacerá el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que se hace una vez cada 2 años. Era este año, pero con toda esta cuestión del COVID-19 no se llevó a cabo. A principios de la década de los 20, año 1920, como dato curioso les cuento, se hizo la última versión del Carnaval de los Estudiantes. Así es, Bogotá, así como otros municipios de Colombia, también tuvieron festividad propia. El Carnaval de los Estudiantes se realizó durante los primeros años de los años 1900 y casi sobre 1920, pasaditos los años, la festividad dejó de hacerse. Pero son datos que vale la pena tener en cuenta, no solamente a nivel Bogotá, sino a nivel país. Recuerden que también sobre este siglo nacerá el Festival de Teatro y Festival Internacional de Teatro de Manizales. Los concursos de bandas a nivel de música son muy importantes aquí también. Cómo no hablar de Rock al Parque, que también nacerá durante el pasado siglo. De los grandes que han venido a conciertos, tal vez, de todos aquellos que nacerían, de los que cumplirían un siglo de haber vivido, de esos grandes de la música que nos dejaron, de las artes escénicas, de la pintura, de la escultura. Estudiantes, todos estos datos
hacen parte del mundo del arte. Entonces les redondeo. No nos quedemos fundamentando la idea simplemente los acontecimientos que solamente encierran al arte plástico, a la pintura, a la escultura. Podemos tomar alguno de esos para armar nuestra línea. Pero quiero que esta línea de sucesos artísticos que estamos hablando con los estudiantes de grado 11, entonces esté abierto a todas las disciplinas del arte. La música, el teatro, la danza y las artes plásticas o visuales. Recuerden, armamos nuestra recta, colocamos el año y lo acompañamos con una pequeña imagen de internet. No hay ningún problema. Hay otras personitas que están haciendo el trabajo a mano y me lo están enviando. Si usted tiene que recurrir a eso, válido, chévere. Pero por favor, esmérense en hacer unos muy buenos dibujitos. Porfa, pásenles el lápiz de color. O si es muy diestro montando trabajo de sombras con el lápiz, yo no le veo ningún inconveniente. Puede hacerlo. Lo importante es que la línea esté acompañada de unos gráficos interesantes. Y, por favor, pilas con esa información. La invitación es a escudriñar más en todas esas fuentes de informaciones. Realmente leer un poquitico más allá de lo que nos ofrece el motor de búsqueda. La primera página que encontremos. Recuerde que estamos hablando de 100 años de historia y la información es mucha. Estudiantes de grado 11, espero que este tutorial le haya podido asesorar en algo, le haya podido dar una luz de cómo poder terminar de hacer las líneas cronológicas. De todas maneras, sé que tuvieron que haber quedado algunas preguntas. No tenga ningún temor, estoy para colaborarle lo que más se pueda para tratar de brindarle una respuesta satisfactoria. Así que lo único que le pido es, si tiene alguna duda, ustedes me pueden escribir por la mensajería interna de Genosoft, o la mayoría de ustedes pues tienen mi correo institucional, por ahí me pueden escribir. No hay ningún problema. Eso sí, le pido por favor que tenga tantita paciencia para irles respondiendo, porque todos los días llegan correos y necesito darle una respuesta pronta a todos los estudiantes. No siendo más, les doy las gracias por vernos en esta sesión de clase y cualquier duda, pregunta o sugerencia, no duden en escribirme. Estudiantes, promoción 2020. Tengan ustedes un maravilloso día, una buena jornada y que les rinda con todas sus actividades, con todo aquello que tenga que hacer para sacar este año escolar adelante. Recuerden que ya es el último y se van. Estudiantes, que estén muy bien.